En un operativo conjunto entre Washington y Caracas, el Comando Sur de Estados Unidos le dio de baja a Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero. Ahora nos planteamos una pregunta. ¿Es realmente este el fin del Tren de Aragua? Bienvenidos a Mundo Criminal. Esto es Mundo Criminal. Dramático suceso en Caracas demuestra la inseguridad que viven los venezolanos. Ante la muerte de 3 personas en San Román, piden la destitución del ministro del Interior. Mundo Criminal. Bienvenidos a Mundo Criminal. Mi nombre es Francisco Pildaín. Y sí, efectivamente, este operativo conjunto está llevándose a cabo en el estado Bolívar hace más de una semana, donde aproximadamente 700 efectivos entre las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos y fuerzas policiales de Venezuela tomaron por sorpresa toda esa zona, específicamente la zona de Las Claritas, donde está ubicado los yacimientos mineros en el suroriente de Venezuela. Ahora bien, Héctor Rudenford Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, fungía como líder de la transnacional del crimen Tren de Aragua, y quien el Departamento de Seguridad de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $5 millones por su captura. Recordemos que Estados Unidos tiene alcance en todas estas operaciones en territorio venezolano, debido a que desde lo que pasó el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos tiene un tutelaje sobre territorio venezolano. Lo que pasa es que todo esto es harina de otro costal. Vamos directamente a lo que es Niño Guerrero y Tren de Aragua. En el año 2003, en un intento, entre comillas, del gobierno venezolano en erradicar todos los paranatos en los penales de Venezuela, en la cárcel de Tocorón, en la cárcel de Tocuyito, en la retén del Marite, en el estado Zulia y otros retenes, efectuó una serie de operativos donde desmantelaron todas estas estructuras criminales y el gobierno nuevamente volvió a tomar el control de los penales en Venezuela. Pero en ese momento, por casualidades, digámosle de este modo, los líderes negativos de todas estas cárceles, especialmente el penal de Tocorón, hablando de Héctor Guerrero, no fueron capturados. Desde un principio se dijo que este sujeto estaba en Chile, que estaba en Perú, luego por mismos voceros del gobierno nacional llegaron a decir de que estaba en Colombia, pero a mi criterio, para mí, Niño Guerrero, él nunca salió de territorio venezolano porque territorio venezolano era su lugar seguro. Y estando en Venezuela, en regiones donde el gobierno, donde la autoridad no tiene realmente acceso, se sentía más seguro. Este es el caso del estado Bolívar. Esta zona de Las Claritas, en el estado Bolívar, muy cerca de la frontera de Brasil, constituyen una zona donde hay bastantes yacimientos, donde se extrae oro y donde se extraen otros minerales valiosos que desde hace muchísimos años, desde que agarró el chavismo en Venezuela, el chavismo expropió a las transnacionales que tenían a cargo la concesión de extraer oro en esa zona. Luego esa zona quedó a manos de la Guardia Nacional, luego quedó en abandono y posteriormente fue tomado por bandas criminales, donde en toda esa zona dominaba una jerarquía criminal bien estructurada, con una cadena de mando bien estructurada, donde fungían nombres como este sujeto, Joan Petrica, y una cantidad de criminales que estaban por debajo de él. En 2023, cuando hubo la intervención de los penales en Venezuela, pues se dijo o se sospechó de que Niño Guerrero había ido a enconcharse en esa zona. Y bueno, realmente no había equivocación alguna con esa teoría. Ahora, la transnacional del crimen Tren de Aragua y Niño Guerrero fueron declarados enemigos públicos por el gobierno de Estados Unidos. Y en toda esta operación conjunta, donde Estados Unidos ejerce un tutelaje en territorio venezolano, pues fue muy oportuno de que Estados Unidos tomara el control de esas minas y a su vez neutralizaran a todos estos jefes negativos. Pero vámonos un poco más atrás para saber qué es Tren de Aragua, cómo nació y cómo se convirtió en una transnacional del crimen. Aproximadamente para el año 2007, uno de los proyectos pilotos del gobierno bolivariano de Hugo Rafael Chávez Frías era el ferrocarril que iba desde el estado Carabobo hasta los llanos centrales en Venezuela. Por supuesto, pasaba por el estado Aragua. Los sindicatos de trabajadores del tramo del estado Aragua, a raíz de la paralización de esa obra, y muy lejos, ¿verdad?, estos sindicalistas de velar por los derechos y los intereses de los trabajadores, conformaron pequeños grupos criminales que principalmente en un inicio se dedicaban a la extorsión y al secuestro de
de grandes y pequeños empresarios de la construcción en toda la zona del estado de Aragua. Posteriormente, para el año 2014, estas bandas criminales, producto del sindicato del Tren de Aragua, se fusionaron con bandas criminales que estaban en los penales, específicamente en el penal de Tocorón, en el estado de Aragua, y Héctor Guerrero es el que toma el control. Él, ya estando en el penal de Tocorón, toma el control del penal de Tocorón y se fusionan y se forma el Tren de Aragua. Ya saben de dónde proviene el nombre, ¿verdad? Entonces ellos, dentro de los penales, toda esta jerarquía criminal dentro de los penales, ellos controlaban toda la actividad criminal desde adentro, todo lo que se desarrollaba en el estado de Aragua, en el estado Carabobo, en el distrito capital y en otras ciudades. Tanto así que esta megabanda criminal logró ramificarse dentro de territorio venezolano a los llanos centrales y al oriente del país, específicamente en la cárcel de Puente Ayala, en el estado de Anzoátegui. Ellos controlaban todo lo que era el robo de vehículos, tráfico y venta de drogas, tráfico y venta de armas, extorsión, secuestro, cobro de vacunas, entre otros delitos. Pero ¿qué sucede? A raíz de la crisis que hubo en Venezuela, en su punto más álgido, que fue entre el año 2017 y 2018, donde se registró el éxodo masivo de migrantes venezolanos más grande del mundo, estos sujetos de esta estructura criminal utilizaron las corrientes migratorias y la apertura de las fronteras de países hermanos como Colombia, Ecuador, Perú y Chile para ellos migrar también en su intento de expandir sus tentáculos criminales. Ya este suceso había pasado unos años atrás, por allá entre 2012 y 2014, cuando el gobierno venezolano creó este cuerpo de seguridad de choque a la delincuencia llamado el FAES. Y en esta operación, que fue llamada por el gobierno venezolano Operación Liberación del Pueblo, el gobierno, en un intento de hacerle un golpe y un choque frontal a la delincuencia, aquí hago un paréntesis, delincuencia y bandas criminales que el mismo gobierno bolivariano de Venezuela les dio puertas abiertas, cuando ya no pudieron ni sabían qué hacer con ellos, crearon la OLP, Operación Liberación del Pueblo, y comenzaron a meterse a las barriadas de toda Venezuela, a liquidar a todos aquellos que tenían deudas con la justicia, de que andaban por el mundo de la delincuencia, y los que no también, porque hay que ser claro, en esos operativos caía todo aquel. En ese punto ya delincuentes de poca monta empezaron a migrar y a saltar a otros países. Volviendo a los años 2017 y 2018, cuando toda esta red criminal empieza a utilizar las corrientes migratorias para migrar, sobre todo a Colombia, a Ecuador y a Perú, es cuando los países vecinos empiezan a darse cuenta de que estructuras criminales extranjeras estaban haciendo nicho en sus países. Tal es el caso de ciudades como Bogotá, Lima, Perú. Acá en Ecuador el impacto de Tren de Aragua no ha sido tan evidente como en otros países. Finalmente, en un punto llegaron hasta la parte más sur del continente, que fue Chile, donde ellos tomaron control en todos estos países de los mismos delitos: extorsión, secuestro, cobro de vacunas, tráfico de drogas y tráfico de personas. Finalmente, con el éxodo que se dio entre 2020 y 2021, desde a raíz de las políticas de gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos, todas estas corrientes migratorias, en su mayoría de venezolanos, pero también criminales, utilizaron estas corrientes migratorias para llegar a Estados Unidos. Es cuando finalmente esta transnacional del crimen se convierte en un problema para el gobierno de Norteamérica, donde tienen una policía de punta, tienen tecnologías de punta, y rápidamente ellos lograron establecer de que estaban en presencia de una célula criminal extranjera que estaba haciendo cimientos y obviamente cometiendo delitos y fechorías de mediana y gran escala en territorio norteamericano. Ahí es cuando los especialistas en seguridad en Estados Unidos, del FBI, del Departamento de Estado, se dan cuenta que Tren de Aragua había logrado permear las fronteras de Norteamérica. Es acá donde esto se convierte en un problema prioritario para solucionar para el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el gobierno del señor Donald Trump. He aquí el resultado. Para finalizar, y vuelvo a replantear la pregunta que dije al inicio de este programa, ¿es realmente este el fin del Tren de Aragua? Recordemos que todas estas células criminales fundaron otras células criminales en todos estos países, y que gobiernos como el de Colombia, sobre todo, y gobiernos como el de Chile, le han dado un choque frontal a tratar de desmantelar y desarticular estas bandas. Pero ¿qué sucede?
la criminalidad y las bandas criminales tienen el poder casi sobrehumano de mutar y de reproducirse vertiginosamente. En mi opinión, el liderazgo de Tren de Aragua decayó bastante con respecto a bandas criminales en todo el continente. Ese nivel de mando decayó cuando Niño Guerrero se supone que negoció con el gobierno venezolano su huida en la intervención de 2023 del penal de Tocorón. Y ahí muchos de estas bandas criminales agarraron y abrieron y dijeron: nosotros nos abrimos y fundamos nuestra propia organización criminal. Entonces, con la eliminación de Niño Guerrero, ¿se cierra realmente el ciclo criminal de bandas exportadas de Venezuela hacia otras partes del continente? No lo sabemos. Vamos a esperar las acciones de Estados Unidos, vamos a esperar las acciones de otros gobiernos, como el gobierno colombiano, que están a las puertas de un cambio de gobierno, y vamos a esperar las acciones que siguen ejecutando gobiernos como el de Chile y el de Perú. Por lo pronto, si tienes algo que agregar, puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios. Te recuerdo que también estoy por TikTok como Mundo Criminal. En este canal de YouTube Mundo Criminal tengo un par de capítulos donde hablo de las 9 empresas criminales de Venezuela y donde te hablo también de la intervención del penal de Tocorón. Esto ha sido todo, amigos. Gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches.